El hijo del Ahuizote, el noticiero que apoya al presidente siempre y cuando esté en el poder. Hola a todos, bienvenidos al Recuento Porfiriano. En esta última década y algunos otros años del sexenio, no tan sexenio, de nuestro muy querido presidente Porfirio Díaz, hemos visto muchos avances, mucha ciencia, mucha venida de los extranjeros. Ha sido un muy buen dirigente para este país. ¡Ah! Ya lo exiliaron. Se fue a Francia. ¿Ya no me va a exiliar a mí? Okay. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el no tan buen presidente Porfirio Díaz, muy despreciable para algunos, y claro, también algo sobre su vida personal y algo de farándula sobre él. Comencemos. A mí me toca hablarles de la vida personal de Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Morí nace el 15 de septiembre de 1830 en el estado de Oaxaca. A los pocos años se une a la iglesia para involucrarse en ella y poder contar con los lujos que le brindaba pertenecer a ella. Después, a la corta edad de 16 años, se une al ejército y combate contra los norteamericanos en 1846. De aquí parte un inicio de una gran carrera militar que da gran aporte a los mexicanos y para la restauración de la República, así como su participación en el Plan de Ayutla para sacar a Santana, la Revolución Francesa y el impedimento de que los españoles volvieran a reconquistar a México. Porfirio Díaz, sin duda, tuvo una gran participación en este periodo. Porfirio Díaz fue una persona de un carácter valiente y un soldado implacable. Dadas los beneficios con los que contaba, como conocer el territorio y conocer a las personas con las que trabajaba. Pero poco a poco la ambición de Porfirio Díaz empezó a crecer y empezó a generar un pensamiento de que los mexicanos le debían más a él de lo que le habían dado. A él le había sido otorgada una hacienda por Benito Juárez, mismo que después de unos años al mismo Benito Juárez, su amigo al que le había jurado lealtad y amistad, le da un golpe de estado con el Plan de la Noria, mismo que no funciona y termina en humillación para él. Porfirio Díaz es despojado de su honor, y de las comodidades con las que contaba. Años antes de tomar el poder, él genera un movimiento con la bandera antirreeleccionista contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, el cual era su amigo. Porfirio Díaz se levanta en armas contra él y logra sacarlo del poder. Al ver que nadie había estado en la presidencia, Porfirio Díaz, en un acto de ambición, toma la presidencia como presidente temporal. Pero el presidente temporal se le quedó un buen rato, ¿no? El poder y la ambición gobernaron completamente su pensamiento y su objetivo de mejorar a México no consiguió nada, ya que él recibió a México con un 95% de analfabetismo y concluyó su legado con un 85% de analfabetismo. La gente no mejoraron sus condiciones. La ambición de Porfirio Díaz solo fue superficial, egocentrista y estereotipada. Al intentar generar comodidades para los extranjeros, inversiones para los extranjeros, lugares para divertirse para los extranjeros, pero no apoyó a su población. Lo único en lo que apoyó fue a los militares para darles las órdenes de los genocidios de todas las personas que se levantaron en contra de él, ya que no aceptaba la opinión de alguien más. En este momento ya no les describo a ese valiente guerrero, ya les describo a una persona que está llena de ambición, que ya no... Continuando con el recuento porfiriano en el hijo del Ahuizote, ahora continuamos con la política y el progreso social que hubo durante este gobierno. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, México tuvo un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. Pero durante 4 años de este largo periodo hubo otro general en la presidencia, Manuel González. Aunque realmente la jefatura política del país fue conservada por Díaz, quien siguió durante su larga gobernatura las mismas directrices políticas de Juárez y Lerdo. Mantuvo e incluso acentuó la secularización del Estado, promovió todo lo que pudo el fomento material del país y de una manera particular las obras públicas. Procuró conciliar y unir los diferentes sectores políticos y se atuvo a la legalidad constitucional, pero observando la Constitución a su manera. Durante sus primeros años de gobierno se instauró la llamada paz porfiriana, que mediante violencia, mucha sangre y censura, se instauró una estabilidad política dentro del territorio nacional.
estabilidad que México necesitaba a gritos. Después de que se logró esta relativa paz, Díaz pudo comenzar su plan de hacer avanzar a México de una manera muy europea, y además solo para europeos. Pero de que hubo crecimiento económico, lo hubo. Durante el régimen de Díaz, México logró considerables avances, sobre todo en el terreno económico, y alcanzó un auge material sin comparación. Uno de estos fue la minería, por ejemplo, que se convirtió en la producción principal de México. Hubo el desenvolvimiento de la explotación de los metales industriales como el hierro, el cobre y el plomo, y la iniciación del beneficio de nuestros yacimientos petroleros. El gobierno procuró contribuir al progreso nacional de tres maneras: realizando obras públicas, atrayendo capitales extranjeros y vendiendo las tierras inutilizadas. También construyó una amplia red de ferrocarriles. Fue el mayor logro de los gobiernos de Díaz. Los 617 kilómetros de vías férreas que el país tenía en 1876 se acercaron a 23.000 en 1910. Y por las facilidades de gobierno dadas por la colocación de capitales en México, nuestro país se convirtió en un paraíso de los inversionistas extranjeros, en los que abundaba el capital y que por eso dejaba pocos beneficios. En 1910, el valor de los capitales invertidos en las minas se acercaba a 1.000 millones de pesos. Alrededor de 900 millones de estos eran de la propiedad extranjera. En la agricultura, Díaz intentó atacar la poca productividad de una manera muy interesante, que fue el despojo y el vendido de aquellos terrenos baldíos para empresas. Se denominaron diferentes compañías para deslindarlos y que luego eran vendidos a particulares. Esta autorización y la venta sirvieron para traspasar inmensas extensiones del país a los potentados o a personas influyentes con nada de ganancia para el país. Además de expulsar de sus tierras a los indígenas que allí habitaban. Uno de los casos más relevantes fue la Gran Guerra Yaqui, que se le conoce como un etnocidio, ya que durante años el gobierno asesinó, despojó y deportó a los indios yaquis que se rehusaban a abandonar la tierra que les pertenecía. Como ellos, hubieron decenas de pueblos indígenas que se vieron silenciados y violentados a lo largo de esta dictadura. El descontento social por las pocas consideraciones que se les tenía a los nacionales, agregando los bajos salarios y las condiciones de trabajo infrahumanas, se fueron acumulando hasta estallar en los primeros finales del Porfiriato, donde primero vimos huelgas como la de Canané, Río Blanco, que el gobierno intentó eliminar de una manera violenta, matando y encarcelando a opositores. Pero poco a poco esto creó todavía más descontento y se formó primeramente la oposición liberal. Tras mucho tiempo de guerra política e intentos de Francisco Madero de no haber violencia, Díaz dejó el poder en 1911 tras las exigencias liberales y del pueblo que estaban hartas de la desigualdad económica que Díaz mantenía en el país. De manera senil y enfermo, Díaz se exilió a Europa donde murió, para bien de muchos y para descontento de otros cuantos. De esta manera y tras todo el alboroto político que siguió en la revolución, acabó una de las épocas más controversiales del país. Bienvenido a la sección de Cultura y Deportes. Durante el Porfiriato ocurrieron sucesos muy importantes como la llegada del fútbol a México durante la última década del siglo XIX. Los mineros de Cornish que trabajaban en el estado de Hidalgo fueron quienes introdujeron el deporte al país, ya que antes este era considerado únicamente para ingleses. En cuanto a cultura, durante el Porfiriato se proyectó en la Ciudad de México la primera función de cine en el Castillo de Chapultepec. Fue una función privada donde el presidente Díaz, su familia y el gabinete vieron las tomas grabadas por los hermanos Louis y Auguste Lumière en 1895. Días después estas cintas se proyectaron en la droguería Plateros, donde los boletos costaban 50 centavos y $1 para la aristocracia. El 14 de agosto de 1896 se proyectaron las películas de la llegada del tren y la salida de los obreros de la fábrica. La llegada del tren ya era muy conocida por un suceso bastante gracioso que ocurrió en Francia, ya que los espectadores al ver el filme pensaban que el tren saldría de la pantalla y los atropellaría. Y la salida de los obreros de la fábrica era un filme que mostraba el final de la jornada laboral de los obreros en una fábrica en Francia. Y esto ha sido todo en este su noticiero de confianza, El Hijo del Aguitzote. Yo soy Marco Armando Islas y los espero en el siguiente noticiero con las mejores noticias.